cordial saludo para todos. ¿Usted sabe qué es un dogma mariano? ¿Qué son las herejías marianas? Quédese y lo sabrá. Un dogma es una parte de la religión que nos enseña las verdades que debemos creer. Es propuesto por el magisterio de la Iglesia y obliga al cristiano a una adhesión irrevocable de fe, es decir, que no está expuesto a ninguna clase de objeción. Si la persona dice que es cristiana, debe creer en los dogmas que ha propuesto el magisterio de la Iglesia. Si empieza a refutarlos de manera obstinada, se convierte en un hereje. Aquí debemos recordar que la herejía es un pecado grave contra la fe. Los dogmas marianos aceptados por la Iglesia hasta ahora son 4. Primero, la Inmaculada Concepción. Dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854. Significa que ella fue preservada de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Salvador del género humano. Por gracia de Dios, María ha permanecido para todo pecado personal libre de mancha. Ella es la llena de gracia, es decir, que está totalmente poseída por la gracia de Dios. En Lucas 1:28 podemos ver que el ángel Gabriel la saluda como la llena de gracia en el momento de la anunciación. Es importante que recordemos que la gracia es un don gratuito o auxilio gratuito de Dios para poder responder a su llamado. Es una participación de la vida de Dios que nos justifica y nos santifica. Entonces ella, por ser la predestinada para ser la madre de Dios Hijo, Jesucristo, Dios tuvo un privilegio grande con ella, que fue que en el momento en que sus padres la concibieron no le heredaron el pecado original. Ella siempre estará libre de todo pecado, tanto el original como el personal. Segundo, la maternidad divina de María. Ella es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. Lucas 1:43. Aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo del Eterno Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. María es Madre de Dios porque Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios y hombre verdadero. Es decir, que están hipostáticamente unidos, no se pueden separar. Por lo tanto, si María es la madre de Jesús hombre, también es madre de Jesús, Dios. Así que es madre de Dios no porque Dios tenga el origen en ella, sino porque la Santísima Trinidad quiso para Dios Hijo una madre. Tercero, la virginidad perpetua de María. Según los relatos del Evangelio de Mateo, capítulo 1, 18-25, y de Lucas 1, 26-38, presentan la concepción virginal de María como un hecho que supera toda comprensión y posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. La Iglesia confiesa la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. El nacimiento de Cristo conservó la integridad virginal de su madre. La virginidad de María es signo de su fe, no adulterada por duda alguna. Es una entrega total a la voluntad de Dios. María, en su fiat, en ese hágase en mí según su palabra, realizó un acto de fe perfecto, gracias al auxilio divino, porque ella está totalmente poseída por el Espíritu Santo. Cabe aclarar que la virginidad perpetua de María es un dogma que suele confundirse con el de la Inmaculada Concepción. El de la Inmaculada Concepción habla de María antes de su nacimiento, y el de la virginidad perpetua de María habla de ella como virgen
antes, durante y después del parto de Jesús. Cuarto, la asunción de María. Significa que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica que su cuerpo no se corrompió en la tumba y que ella goza de la plena gloria de Dios junto a su Hijo Jesucristo. Herejías marianas. Una herejía es la negación o duda obstinada de las verdades de fe definidas y propuestas por la Iglesia como doctrinas divinamente reveladas. Por lo tanto, una herejía es una oposición voluntaria a la voluntad de Dios, depositada en San Pedro, los apóstoles y sus sucesores. Por lo tanto, implica excomunión inmediata o late sentencia, es decir, la separación de la persona de los sacramentos de la Iglesia. Una persona que sostiene una herejía no puede o no debe comulgar si no se ha arrepentido. Si lo hace, estaría cometiendo sacrilegio, que también es un pecado grave. Teniendo en cuenta esto, las herejías marianas son aquellas que niegan los dogmas de la Santísima Virgen María, como por ejemplo, negar que fue concebida sin pecado original, o que fue virgen antes, durante o después del parto, que no fue asunta al cielo o que no es la Madre de Dios. Todas estas son herejías marianas porque niegan los dogmas marianos que antes he mencionado. Es muy importante saber esto para formarnos y ayudar a formar a otros, también para que no vayamos a comulgar defendiendo una herejía, porque además se estaría cometiendo un sacrilegio, como ya lo había mencionado, es decir, otro pecado mortal. En resumen, estaríamos poniéndonos en grave riesgo de condenación eterna. Cabe recordar que el infierno, el purgatorio y el cielo también son dogmas de fe. Gracias por la atención prestada, Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.